Muy buenos días niños, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir repasando el tema de las conversiones de fracciones a decimales y viceversa, ¿sí? Ayer veíamos este tema y realizábamos la página 210. Pues hoy para seguir repasando vamos a realizar todos juntos la página 211 de nuestro libro. Así que vamos a comenzar. La primera serie de esta página 211 dice lo siguiente. Encierra las fracciones decimales que son equivalentes al número decimal dado. Nos están dando un número decimal y nosotros tenemos que encerrar en un círculo aquellas fracciones que son equivalentes, es decir, que tenemos que convertir este número decimal a fracción para saber cómo nos quedaría y circular la fracción correcta, ¿verdad? En este caso, niños, les dije que cuando nosotros convertimos un número decimal a una fracción decimal, lo que hay que hacer es copiar todo el número decimal. ¿Recuerdan? Eso lo vimos ayer. Copiamos todo el número decimal sin colocar el punto, ¿verdad? En este caso el número que tenemos es 81 sin tomar en cuenta el punto. Y ese va a ser el numerador de nuestra fracción decimal. Y luego en el denominador vamos a colocar una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tiene el número. En este caso, este número, ¿cuántos decimales tiene? Este número solo tiene un decimal, ¿sí? Entonces quiere decir que el denominador de mi fracción solo va a llevar un 0, ¿sí? Entonces la fracción ya que representa o que es equivalente a 8.1, ¿cuál sería? La de 81 décimos, ¿verdad? 8.1 pasado a fracción quedaría como 81 décimos. Aunque también hay otra fracción que es equivalente a esta de acá, ¿sí? ¿Y cuál es la otra fracción? Porque ustedes tienen tres opciones, pero ¿cuál es la otra fracción que es equivalente también a esta de 81 décimos? También 810 centésimos, la tienen ustedes ahí también, es una fracción equivalente a esta. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. ¿Se recuerdan que yo les dije que escribir 0.1 y 0.10, por ejemplo, era lo mismo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 8.10, por ejemplo, en lugar de 8.1 es el mismo número. Lo único que le estoy agregando un 0 en los centésimos. Por lo tanto, si yo paso 8.10 a fracción, me quedaría como 810 centésimos. Quiere decir que esta fracción de 810 centésimos también es equivalente a la fracción de 81 décimos. ¿Sí? Porque si nosotros le agregáramos un 0 en los centésimos a este número, la fracción nos quedaría así. ¿Sí? Y recuerden que si agregamos un 0 no nos cambia en nada. ¿Sí? Yo puedo agregar un 0 a los centésimos o no colocarlo. E igualmente el número sigue valiendo lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra fracción correcta, como les digo, ya cuando pasamos este número a fracción, es esta de acá. ¿Sí? Pero podemos decir que esta de acá también vale lo mismo, ¿sí? Que esta fracción. Lo que pasa es que aquí le estamos colocando un 0 más al numerador y al denominador porque es como que si nuestro decimal llevara un 0 en los centésimos, ¿sí? Entonces, la fracción correcta que convertimos, ya les digo, es 81 décimos. Esa es la que está correcta. Pero también podemos circular 810 centésimos porque es equivalente al número que nos están dando también. Ahora, si nos dan 5.61 y hay que pasarlo a fracción, ya les dije, ¿verdad? Para pasar un decimal a fracción se toma el número decimal como el numerador de la fracción. En este caso sería 561, ¿sí? No colocamos el punto. Y como denominador de esa fracción colocamos una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tiene el número. Este número tiene dos decimales, quiere decir que el denominador, la potencia de 10, va a llevar dos ceros. Entonces, si nosotros pasamos este decimal a fracción, nos quedaría como 561 centésimos. ¿Sí? Pero, si agregáramos un 0 aquí, en la parte decimal, en la parte de los milésimos, entonces, niños, esa fracción, este número seguiría siendo equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy agregando un 0 en los milésimos. Si no agrego el 0 en los milésimos, estoy indicando que no tengo milésimos. Y si coloco el 0 en los milésimos, también estoy indicando que no tengo milésimos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que eso se los expliqué cuando vimos los números decimales
en la lectura y en la escritura. Entonces, yo les dije que si nosotros colocamos un 0 en la derecha del decimal, o si no lo colocamos, de todos modos ese decimal sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo coloco un 0 aquí, ese número pasado a fracción me quedaría como 5610, porque tengo que tomar todo el número, ¿verdad? Y en el denominador colocar una potencia de 10 que tenga tantos ceros como el número decimal. Y este tiene 3 decimales, entonces nuestro denominador tendría que llevar 3 ceros. Entonces si nosotros agregáramos un 0 más, la fracción nos quedaría como 5610 dividido 1000, o 5610 milésimos, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos son equivalentes. Entonces, nuestra fracción correcta, que tenemos que dejar ahí en claro, es la de 561 centésimos, ¿verdad? Ya que convertimos este decimal que me están dando. Pero como les digo, 5610 milésimos es equivalente a esta fracción, por lo tanto también debemos circularla. Entonces esas son las dos fracciones que son equivalentes a ese número decimal en esa primera serie. Ahora vamos con la segunda serie. La segunda serie dice, escribe la fracción decimal que corresponde a la parte coloreada y escríbela después como un número decimal. Tenemos entonces, niños, unos cubos o unas filas de cubos, ¿sí? Vamos a colocarlas por aquí. Vamos a dejarlas bien hechas. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Y aquí. Muy bien. Tienen ustedes así unas filas de cubitos, ¿sí? Que están repartidas cada fila en 10 cubitos, ¿sí? Va de 10 en 10. Entonces las tienen así pintadas de morado. Tienen aquí la primera completa y tienen la segunda completa y la tercera la tienen así. ¿Sí? Así está la fila de cubitos que ustedes tienen ahí. Se los voy a poner con un morado más claro para que se note mejor. Ahí está. Así lo tienen ustedes. ¿Sí? Dos filas completas de cubitos y una que solo está con 6 cubitos. ¿Sí? Entonces, niños, les digo, ¿cuántos cubitos tiene cada fila de cuadritos? ¿Cuántos cubitos tiene? Tiene en total, bueno, esta tiene en total entonces 10 cubitos cada fila, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de cubitos que están representadas en una fila va a indicar mi denominador. Recuérdense, es como que estuviéramos representando gráficamente una fracción, ¿sí? Ahorita estamos representando gráficamente la fracción. Entonces recuérdense que cuando nosotros representábamos gráficamente la fracción, el denominador me indica la cantidad de partes en que está partida la unidad. Ahí tenemos 3 unidades, ¿sí? Tenemos 3 unidades diferentes. ¿Y cada unidad está partida en cuántas partes? Cada unidad está partida en 3 partes. Y el numerador me indica la cantidad de partes que estoy utilizando. Entonces, si se dan cuenta, esta es una fracción impropia porque tengo 3 unidades diferentes. Entonces, ¿cuántas partes estoy pintando, niños, de esta figura? Estoy pintando 26 partes de esta figura. ¿Y en cuántas partes está dividida cada una de las unidades que tengo? Cada una de las unidades que tengo están partidas en 10 partes iguales, ¿sí? Por lo tanto, la fracción que representa a esto, por lo tanto, la fracción que representa a esta figura es 26 décimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada parte está partida en 10 partes iguales, entonces, o cada unidad está partida en 10 partes iguales. Entonces recuerden que el denominador me indica cuántas partes tiene mi unidad, ¿sí? Cada unidad está partida en 10 y yo estoy pintando cuántas partes, 26. El numerador siempre me indica las partes que yo estoy tomando de la unidad. Entonces estoy tomando 26 partes de 10 partes que tiene cada una de estas unidades. Ahora,
Si pasamos esta fracción a decimal, ¿cómo se convierte una fracción a decimal? Recuérdense que si es impropia, solo tenemos que copiar el numerador de la fracción, ¿sí? Si la fracción es impropia, así como aquí, que el numerador es más grande que el denominador, ¿verdad? Entonces, si la fracción es impropia, solo copiamos nosotros el numerador, que es 26, y colocamos el punto dependiendo de cuántas posiciones decimales nos está pidiendo el denominador. El denominador tiene un solo 0, entonces quiere decir que nuestro número solo tiene que llevar un decimal. Entonces colocamos el punto aquí para que el número solo tenga un número decimal, que sería el 6. Entonces ya convertimos 26 décimos a número decimal, que quedaría como 2.6, ¿verdad? 2 enteros, 6 décimos, ¿sí? Ya convertimos entonces la primera. Ahora vamos con la segunda. Ahora sí, en el otro, niños, ustedes tienen 4 figuras, así, ¿verdad? Cada figura está partida en 100 cuadritos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo pasamos a fracción, ¿qué fracción está representando estas figuras? Bueno, el denominador de esta fracción nosotros sabemos que va a ser 100. ¿Por qué? Porque cada una de las figuras está partida en 100 partes iguales. Entonces el denominador de esta fracción va a ser 100. Ahora el numerador va a ser la cantidad de partes que estamos pintando, ¿sí? ¿Cuántas partes estamos pintando? Aquí pintamos 100, aquí otras 100, 200, aquí otras 100, 300, y aquí pintamos 54 cuadritos. Entonces 300 más 54, 354. O sea que nuestro numerador va a ser 354, porque nosotros pintamos 354 cuadritos de 100 que tiene cada una de las figuras, ¿sí? Ahora, si queremos pasar esto a decimal, tenemos que copiar únicamente el numerador, como ya sabemos que es 354. Se copia el numerador y luego solamente vamos a colocar el punto decimal donde corresponde, ¿verdad? El punto decimal lo vamos a colocar dependiendo de cuántos ceros tiene el denominador. Si el denominador tiene 2 ceros, quiere decir que nuestro número va a llevar 2 decimales. Entonces colocamos aquí el punto entre el 3 y el 5 para que nuestro número lleve justamente 2 decimales, ¿sí? No lo colocamos aquí entre el 5 y el 4 porque solo llevaría un decimal. Recuérdense que el denominador es quien me indica cuántos decimales tiene que llevar mi número. Si el denominador tiene 2 ceros, mi número tiene que llevar 2 decimales. En el ejercicio de los termómetros, niños. En el ejercicio de los termómetros, vean lo que tienen que hacer. Les van a marcar con rojo la temperatura que ustedes tienen que indicar, ¿sí? Entonces en el primero, por ejemplo, yo les voy a ayudar con el primero. Si ustedes se fijan bien, está desde 35 hasta 43 la temperatura, ¿sí? 42 y después vendría 43, pero no lo marcan, ¿sí? Entre cada una de esas unidades, recuérdense que nosotros cuando vimos la recta numérica, dijimos que entre cada unidad hay 10 décimos, ¿sí? Quiere decir que cada rayita de esas que ustedes tienen entre cada número valen un décimo. Entonces, por ejemplo, cada rayita que está después del 38 va a valer 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, hasta llegar a donde está la línea roja de la temperatura, que está en la quinta rayita después de 38. Entonces, si está en la quinta rayita después de 38 y les dije que cada rayita vale un décimo, quiere decir que esa temperatura que se está marcando ahí es 38.5 en el primer termómetro, ¿sí? Tenemos una temperatura de 38.5, ¿sí? Como les digo, cada rayita vale un décimo. Entonces ustedes van a contar rayita por rayita. La primera rayita era 38.1, la segunda 38.2, después 38.3, 38.4, hasta llegar a la quinta rayita, que es donde está la temperatura, que está en rojo, que sería 38.5, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros nuestro decimal, lo colocamos en el primer cuadrito de la izquierda. Y luego dice igual a, nos está diciendo que después de haber encontrado la temperatura, tenemos que convertirla a fracción. Entonces, si tenemos 38.5 de temperatura, la vamos a pasar a fracción. Y 38.5 pasado a fracción sería 385. Recuérdense que solo se pasa
el mismo decimal, el mismo número, se pasa al numerador sin colocar el punto, ¿verdad? Y luego en el denominador vamos a colocar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que como decimales tenga nuestro número. En este caso este decimal solo tiene un número decimal, ¿sí? Por lo tanto nuestra potencia de 10 solo va a llevar un 0, ¿sí? Este número solo tiene un decimal, que es el 5. Entonces el denominador solo tiene que llevar un 0. Entonces ya lo pasamos de decimal a fracción decimal. Y ya tenemos entonces la temperatura de ese primer termómetro. Ahora a ustedes les queda averiguar las temperaturas de los otros tres termómetros. Luego dice el ejercicio número 4. Lee y responde cada pregunta. ¿Entre qué números naturales está comprendido 3.76? Niños, ¿entre qué números está 3.76? ¿Ustedes qué dicen? ¿En medio de qué unidades está 3.76? ¿Estará en medio del 0 y el 1? ¿O estará en medio del 100 y del 101? ¿Qué dicen ustedes? 3.76. 3.76 está comprendido entre 3 y 4, ¿verdad? Porque ustedes saben que es un número que es más grande que 3 porque tiene 3 enteros. En la parte entera tiene 3 unidades, pero es un número que no llega hasta 4. Entonces 3.76 está comprendido entre 3 y 4. Entonces esa es nuestra respuesta correcta. La segunda pregunta dice, ¿existen números decimales comprendidos entre 8.4 y 8.5? ¿Serán niños que entre los décimos 8.4 y 8.5 hay más números decimales que son más pequeños todavía? Sí, sí, porque yo les dije que cuando les enseñé la recta numérica, ¿se recuerdan? Entre dos décimos existen ¿cuántos centésimos? 10 centésimos, ¿verdad? Cada décimo, recuerdan ustedes que tiene 10 centésimos. Entonces, si dice que hay números entre 8.4 y 8.5, sí. ¿Cuáles son esos números que están entre 8.4 y 8.5? Se los mostré la vez pasada, que eran 8.41, 8.42, 8.43, hasta llegar al 8.5, ¿verdad? Entonces, sí existen. Entonces dice, propon dos ejemplos si crees que sí. Justamente se los acabo de decir, ¿verdad? Entonces aquí donde dice que propongamos dos ejemplos, sería 8.41 y 8.42, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entre 8.4 y 8.5, 8.41 y 8.42 están ahí. Aunque también está 8.43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ¿verdad? Hasta llegar al 8.5. La cuarta pregunta dice, ¿existen números decimales entre 9.27 y 9.28? Sí, niños, sí. Dice que si existen números entre 9.27 y 9.28. Nosotros decimos que sí. ¿Por qué? Porque recuérdense que después de los centésimos vienen los milésimos. O sea que aquí, entre 9.27 y 9.28, nosotros vamos a tener también los milésimos, que serían 9.271, 9.272, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después de los centésimos vienen los milésimos, ¿sí? Entre un centésimo y otro, estos son centésimos porque tienen dos decimales, recuérdense, ¿verdad? Entonces, entre un centésimo y otro existen los milésimos, ¿sí? Hay 10 milésimos entre cada centésimo y otro, ¿sí? Por lo tanto, aquí para llegar al 9.28 tendrían que haber 10 milésimos en medio de esos dos números que tenemos aquí. Entonces, donde nos dice que si hay números entre el 9.27 y el 9.28, le vamos a colocar que sí. ¿Sí? Y por último dice, propon dos ejemplos, ya se los di, ¿verdad? Estaría el 9.27, perdón, el 9.271 y el 9.272. ¿Sí? Ahora dice, lee y escoge la opción correcta. Marcos tardó 13 segundos y 15 centésimas en recorrer 100 metros. Juana tardó 26 centésimas más. ¿Cuánto tardó Juliana? Perdón, Juliana, yo Juana le di. Dice que Marcos tardó 13 segundos y 15 centésimas. 13 segundos en ese caso serían los enteros y 15 centésimos, ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Por qué 15 centésimos? Porque tiene dos decimales. Y cuando tenemos dos decimales, siempre que leemos en letras los decimales, se lee la posición del último número decimal.
En este caso el último número decimal que tenemos son los centésimos, ¿verdad? Entonces tiene 13 segundos y 15 centésimos. Ahí estamos. Y dice que Juliana se tardó 26 centésimas más. O sea que nosotros para saber el tiempo de Juliana le tendríamos que sumar 26 a 15, ¿sí? Porque tenemos 15 centésimas, pero Juliana tardó 26 centésimas más. Entonces a 15 le tenemos que sumar 26. Y 15 más 26 me daría 41. O sea que el tiempo que tardó Juliana en recorrer fue de 13.41 segundos, ¿sí? Y ya solo marcan ustedes ahí entonces la respuesta correcta. Entonces, ahí estamos con esta página, niños, la 211. Ya solo les queda a ustedes hacer lo de las temperaturas, la de los termómetros, ¿sí? Buscan el decimal y luego convierten ese decimal que les quedó a fracción. Solo son tres para que practiquen ustedes cómo convertir de un número decimal a una fracción, ¿sí? Solo les quedan esas tres. Los veo luego, espero que estén muy bien y feliz día.